Hola, bendiciones Iglesia. Este es un espacio creado para casa del alfarero, la familia y los amigos. Mi nombre es Olinda de la Cruz. Y yo soy Jessica Galvez. Y hemos soñado crear este espacio que se llama ¿Y si lo hablamos? Porque queremos hablar cosas de reino, cosas que a usted y a nosotros nos interesa porque son de la vida eterna. Así que los invitamos a que compartan, a que den like, a que puedan compartirlo para que más personas lo puedan ver. Ya que este no es el único segmento que tendremos el día de hoy, vamos a compartir otros espacios con más amigos de nuestra congregación. De hecho, yo le he llamado que es un tiempo para que podamos congregarnos. Es un tiempo en el que juntos, aunque estemos en diferentes lugares, podemos a través de las redes sociales leer, escuchar y motivarnos a ser edificados. Así es, y como estamos en Semana Santa, que es un espacio que tenemos anualmente, es un espacio en el que hacemos muchos planes y diferentes, porque algunos deciden viajar, otros deciden visitar a la familia, hacemos diferentes planes ya que es un tiempo de descanso. Pero yo me he preguntado, o estaba preguntándome en estos días, para la Semana Santa, ¿dónde surgió? ¿Por qué está este espacio anualmente en nuestro calendario? Oli, ¿por qué no le contamos a las personas por qué se ubica Semana Santa en nuestro calendario, en el de nuestro país? Bueno, yo el contexto completo no lo conozco, pero leí en un artículo que alrededor del siglo II después de Cristo se estableció esta Semana Mayor en el calendario como una forma de conmemorar lo que significa la pasión de Cristo. Hubo una disputa entre la iglesia de Alejandría y la iglesia de Roma por el tiempo en que se iba a celebrar la Semana Mayor. Y sin embargo, después de que se pusieron de acuerdo, lo importante era poder conmemorar la pasión de Cristo, la muerte y resurrección. Bueno, esto es muy interesante, o yo creo que yo nunca me había hecho esa pregunta, pero si es algo que surgió, o sea, que nosotros de pronto como creyentes no encontramos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, ¿por qué, deberíamos nosotros tomarlo también? O sea, ¿debería yo también como guardar la Semana Santa o simplemente debería de tomarlo como vacaciones? ¿Cómo debería de tomarlo yo como creyente? Wow, esa pregunta es bastante quisquillosa, porque de hecho hablando con los amigos y de hecho hablando con mi esposo, nosotros compartíamos sobre todo este tema de la cultura. Te cuento, Jessica, que en mi ramo yo encontré una demanda de alguien que no era cristiano católico y digo, bueno, pero yo ¿por qué tendría que dejar de trabajar o pagar a mis empleados el tema festivo? Y en conclusión de lo que se trata con esa pregunta que tú estás desarrollando es bien interesante, porque eso es lo que queremos compartir hoy con Casa del Alfarero, la familia y los amigos. Y es que aunque es un tema que tiene que ver con toda una liturgia de una iglesia, de ir a una iglesia, de conmemorar, de reflexionar, lo importante del todo no es solamente lo que tiene que ver con los días que pasan o la liturgia que se lleva en una iglesia, sino que tengamos la oportunidad de hacer un paro, tengamos la oportunidad de hacer una reflexión. De hecho, el tema de la Semana Santa está tomado dentro de la Pascua judía, entre los últimos días de la Pascua judía, porque es el tiempo de reflexionar sobre el objetivo y el propósito que tuvo Dios de enviar a su único hijo aquí en la tierra. O sea que este es un tiempo para reflexionar, para meditar. O sea, nosotros como creyentes tenemos muchísimo en qué meditar. Ni una semana no es suficiente. No. Pero entonces sí es un buen espacio que nosotros debemos de aprovechar, sacarle el jugo, por así decirlo, y aprovecharlo para meditar personalmente, para meditar con nuestra familia, con nuestros amigos, y para fortalecer muchos hábitos que nosotros como creyentes debemos de tener, ¿cierto? Lo que pasa, Jessica, es que muchos de nosotros y yo por lo menos, varias ocasiones, en el Ministerio de Jóvenes siempre hemos tomado la Semana Santa para hacer un campamento juvenil. Y de hecho es la mejor época para hacer campamento porque todos los papás, los hijos, están en vacaciones de sus quehaceres diarios, estudios, trabajo, etc. Y la verdad es que muchos de nosotros toman la agenda como que ¿a dónde voy a viajar? ¿Cuál es el paseo que voy a realizar? Pero la Semana Santa, como tú le mencionas, estos días deben ser de quietud. Y no solamente de una quietud física, por decirlo así, sino una quietud de separarme de las tareas diarias, del corre-corre, del afán, del que no tengo tiempo, que no alcanza a hacer tal tarea, de los checklists que hacemos, de que tengo que hacer desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, qué sé yo. Pero puede ser una pausa que es pasiva, pero a la vez es una pausa muy activa. Y es activa, Jessica, es pasiva porque dejo de hacer
lo del diario, el quehacer, pero es activa porque nosotros estamos dedicados a contemplar y a escuchar a Dios, que podamos hacer un pare y mirar alrededor y que podamos decir, ¿tú qué tienes para decirme, Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que fortalecer en mi vida? ¿Cuáles son esos hábitos de los que tú hablas que yo debo fortalecer y que yo debo alimentar en mi vida para enfocarme o reenfocarme nuevamente en el Señor? Eso me recuerda que hay un cantante que me gusta mucho de música cristiana que en una de sus alabanzas dice que es momento de dejar de ocuparnos de lo urgente y nos ocupemos de lo importante. Entonces, vamos a hablar, Oli, de aquellas cosas. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos muchas cosas que hacer, pero es importante ocuparnos de lo importante, lo que es una prioridad, y dejar a un lado las cosas urgentes. Y esta semana mayor es para ello. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, Oli. Yo meditaba en la vida de Jesucristo, que habla la palabra de Dios acerca de esos hábitos que tenía el Señor cuando estuvo acá en la tierra, que es nuestro mayor y mejor ejemplo como creyentes. Y uno de los hábitos más importantes que es trascendental en la vida del cristiano es la vida de oración, el tiempo de oración, ¿cierto? Y yo pensaba, leía, meditaba, veía que Jesús, cuando tenía su tiempo de oración, él, ¿qué hacía? Se apartaba. Él se apartaba, se iba a solas, incluso él que todo el tiempo estuvo en su ministerio con los apóstoles, que todo el tiempo estuvo en su ministerio enseñando en las sinagogas, él siempre se tomaba su espacio para irse a solas y orar y tener un tiempo con el Señor. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en varias partes, en varias porciones de la palabra, nos habla acerca de lo importante que es esto. En Mateo 6:6, la palabra de Dios nos dice que ve y saca un espacio y con puertas cerradas y a solas, tú ten un tiempo con el Señor. Y la semana mayor, puede ser un excelente espacio para fortalecer nuestra intimidad con el Señor, para que nosotros, de pronto quienes no tenemos tiempo de hacerlo, un buen espacio que a veces lo hacemos corriendo, que sentimos que no es suficiente en nuestro diario vivir, esa es una excelente oportunidad para hacerlo, para tomar un tiempo, para programarnos 2-3 horas, incluso ayunar, que muchas veces no lo hacemos porque nuestros trabajos y estudios no lo permiten. Es una excelente oportunidad para fortalecer nuestro tiempo de oración. Eso también me hace pensar, Jessica, que uno de los hábitos, aparte de la oración, que nosotros debemos reflexionar u ocupar en esta Semana Mayor es sobre la meditación. Yo creo que pocas de las cosas que podemos hacer en el diario, en el día a día, es meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios fue que Dios se reveló al mundo. Y a través de la palabra de Dios es donde Él mismo le ha dicho a sus hijos, conózcanme, miren lo que tengo para ustedes. De esta manera ustedes tendrán vida y la tendrán en abundancia. Miren lo que dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto a mí sí que me cala, y me cala muchísimo porque nosotros en muchas ocasiones decimos, no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que necesito agilizar, necesito tener tal habilidad, pero el éxito que Dios está diciendo aquí es detente, haz un stop, haz un pare, medita, reflexiona en lo que yo estoy diciendo, reflexiona en mi naturaleza, reflexiona en mi carácter, reflexiona en lo que yo soy, en lo que te estoy diciendo, porque muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Entonces, este jueves, este viernes, sábado y domingo, que son días santos, que son días de quietud, que son días festivos según el calendario, aprovechémoslo, pero no lo aprovechemos para correr a hacer lo que no podemos hacer cuando estamos en el día a día, que es ocuparnos en una rutina acelerada. No, ocupémonos para orar, para meditar en la palabra de Dios. Oli, además de eso, ¿sabes qué es lo bueno de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos fortalecer nuestra vida como creyentes
no solamente a través de nuestro tiempo personal, es decir, no es algo que solamente podemos hacer a solas, sino que también es algo que podemos hacer en comunión, en congregación con nuestros hermanos. Y uno de los otros hábitos que queremos hablar que fortalecen nuestra vida como creyentes es congregarnos, el compartir en congregación. ¿Esto qué quiere decir? No solamente hace referencia a la iglesia, al culto, a estar sentados y alguien en el altar que nos esté mostrando la palabra de Dios. Como ministerio este año hemos aprendido, ministerio de jóvenes, hemos aprendido que nosotros nos podemos congregar incluso al reunirnos en casa, por ejemplo Linda y yo, y tener un devocional, sentarnos y compartir acerca de aquellas necesidades, de aquellas cosas que están sucediendo no solamente como ministerio, sino también en nuestra vida personal, y orar la una por la otra, tener espacios de ayuno como hermanos, e incluso poder salir a espacios abiertos y poder compartir. El solo hecho de estar compartiendo como hermanas es algo que fortalece nuestra vida espiritual. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de esto, y nos lo habla en Hebreos 10, 24 al 25, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en amor a las buenas obras. Qué bonito es cuando nosotros decimos, bueno, voy a sacar un espacio para compartir con mi amigo, con mi amiga, para compartir con mis hermanos, con la familia, así sea fuera de la iglesia, y que esa persona nos cuente cosas que están sucediendo y que nosotros digamos, bueno, vamos a orar por ti, o solamente a través de la charla poder conocer de esas necesidades que hay en la persona, en nuestros tiempos personales de intimidad, poder tenerlo en cuenta para estar orando por ellos. Entonces, el tiempo de congregación, el tiempo de compartir entre hermanos es muy importante y es algo que ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. Es un hábito que definitivamente tenemos que fortalecer. El hábito de encontrarnos con nuestros hermanos de la fe, con aquel amigo y con aquel familiar que comparte mi fe y que me va a edificar. No de pronto hablar de la novela o hablar de la película de última generación, o qué sé yo, el chisme, no. Estamos hablando de reunirnos para ser edificados. Que aunque estemos hablando cosas de la vida cotidiana, el final y el centro siempre va a ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que eso es un hábito que me gusta mucho. A mí me gusta mucho fortalecer ese hábito con Jessica y con los chicos de juvenil. De hecho, este domingo surgió algo bien interesante, y es que cuando salimos de la reunión, varios de ellos dijeron, venga, en esta Semana Santa vamos a reunirnos, vamos a hacer un ayuno entre todos. Y yo dije, wow, definitivamente eso. Sentí como ese gozo, como esa alegría como líder de jóvenes, es decir, qué bonito que entre todos nosotros nos estemos buscando para orar y buscar del Señor. Bueno, Oli, y aparte de estos hábitos que nosotros debemos de fortalecer, hay uno que es muy importante y el que quizá muchas veces, yo creo que es uno de los más fundamentales, porque nos permiten compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen de Dios, y que nosotros debemos también aprovechar ese espacio. Oli, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? ¿Cómo podemos como creyentes o cómo podemos aprovechar este tiempo para nosotros compartir la palabra de Dios? Yes, mira, para responder esto quiero irme a 1 Corintios 5:7 en la parte B. Dice, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Ese es el significado de la salvación. Si hay un objetivo y un propósito en esta Semana Santa, yo anhelo los domingos de resurrección, porque para mí el domingo de resurrección es una fiesta increíble. Me encanta cantar Cristo vive, Él vive, celebrarlo. Pero eso no se puede limitar a 2 horas o a 1 hora y media de servicio que estamos en la congregación. La invitación en este día es que Jessica o Linda, tú que nos estás viendo, las familias, los amigos que nos están viendo, podamos fortalecer el hábito de hablar del Evangelio. Fortalecer el hábito de decir, Cristo murió por mis pecados. Lo que a mí antes me apartaba de Dios, o lo que todavía me aparta de Dios, que se llama pecado, puede ser limpiado y sanado a través de la obra redentora de Jesucristo. Importante y muy importante, así como orar, así como meditar, así como congregarnos entre hermanos de la fe, es hablar del Evangelio, es hablar de la obra redentora de Jesús. Qué cosa más hermosa y qué tema más especial de saber de que Cristo murió por mí, por mis pecados, que hay cosas, mis pensamientos, en mis acciones y en mi corazón que me alejan siempre de Dios, pero que a través de la sangre de Cristo
y que justamente en este calendario en lo que estamos conmemorando su obra redentora, yo puedo acercarme a Dios. Es decir, que tenemos mucho en qué reflexionar, tenemos mucho en qué pensar. Y todo esto aterriza y nos lleva como creyentes siempre a aterrizar en la palabra del Señor, a meditar en Jesús, en su obra redentora, que es por Él y por el sacrificio que Él hizo que nosotros estamos acá, en este lugar, compartiendo de la palabra de Dios. Entonces, nosotros los invitamos a que ustedes reflexionen, nosotros también vamos a estar reflexionando en esta palabra, a tratar de fortalecer estos hábitos que quizá nuestra cotidianidad no nos permite fortalecerlos o ejercitarlos continuamente, pero que esos espacios de descanso nos permiten hacerlo. Y los invitamos a que puedan reflexionar en esto. Les queremos dejar esta como pequeña reflexión, pequeña píldora para que las familias y cada uno de ustedes como iglesia puedan alimentarse del Señor. Y por supuesto los invitamos a que este domingo vamos a tener un espacio muy bonito como iglesia. Nos vamos a encontrar en nuestra iglesia, vamos a tener un culto, una alborada a las 5 de la mañana. Los invitamos a que nos acompañen, a que podamos sacar ese espacio temprano, pero que sabemos que va a ser genial. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar y por supuesto queremos extenderle la invitación a cada uno de los que nos están viendo, a que nos sigan en nuestras redes. Nosotros estamos como Ministerio CAP, cerca al Padre, nos encontramos en Facebook y también en Instagram para que por favor nos sigan y puedan también acceder a otros contenidos que tenemos. Muchas gracias, iglesia, por estar con nosotros, a los amigos y familias. No olviden darle me gusta a las redes sociales y compartir. Nosotros como ministerio queremos hablar de cosas importantes. Este programa de Si Lo Hablamos es para eso. Así que queremos llegar a sus casas y por supuesto a los amigos a los que ustedes puedan compartir. Bueno, y ahora, Jessica, hay un segmento bien especial. Es un segmento dirigido por Joseph y Suri, un segmento en el que nos van a compartir algo delicioso, algo típico en Semana Santa. ¿Ustedes qué creerán? Ahí les dejo la pista, algo que hicimos los jóvenes el domingo. Entonces, a disfrutar. Hola familia Casa del Alfarero, mi nombre es Suri. Mi nombre es Joseph. Y estamos muy contentos de unirnos a esta actividad tan interesante que desarrolla nuestra congregación. Esperamos que estén pasando un rato muy agradable con sus seres queridos, con sus familias. El día de hoy, tal como lo dijeron Olinda y Jessica, les vamos a enseñar algo súper delicioso. Prepararemos un arequipe de café, un dulce muy típico en Colombia y aún más en estos tiempos. Los ingredientes son leche, azúcar, bicarbonato, fécula de maíz y café instantáneo. Lo primero será mezclar la leche, el azúcar y el bicarbonato y ponerlos a fuego alto. Previamente Teníamos leche y azúcar y le echamos el bicarbonato. Debemos tener una espátula o una cuchara de palo para estar revolviendo siempre la mezcla y debemos siempre estar meneando pues, la mezcla con el fin de que no se pegue ni se ahume el arequipe. recuerden mezclar todo el tiempo, esto es súper importante para tener un buen resultado. De igual forma, se debe decir que la pizca de bicarbonato debe ser muy pequeña porque si no podríamos echar a perder el dulce. Cuando empiece a hervir, ponemos la mezcla a fuego medio y seguimos revolviendo hasta que la mezcla reduzca un poco y cambie de color. Debe tomar un color caramelo, ¿verdad, Joe? Sí, señora. Bueno, ya el arequipe, la mezcla está tomando un color caramelo. Debemos seguir batiendo para que no se nos pegue y esperar a que él vaya disminuyendo y se evapore el agua que contiene la leche. Haciendo este dulce demoramos un poco de tiempo, pero es un buen rato para pasar con familia, para compartir. Esperamos que puedan hacerlo en casa y que puedan compartir con sus familias, con sus seres queridos. Bueno, ya la mezcla espesó suficiente, la retiramos del fuego y ahora ¿qué vamos a hacer, Joseph? Bueno, vamos a mezclar un poco en dos recipientes diferentes la mezcla junto con el café instantáneo y un poco de maicena.
O sea, vamos a sacar dos partes, una parte en un recipiente, otra parte en otro recipiente, y a cada uno le vamos a agregar diferentes cosas. A uno le agregamos el café y a otro le agregamos la maicena y lo mezclamos. Batimos, lo mezclamos y luego lo depositamos de nuevo en la mezcla, olla. en la olla, ok. ¿Te ayuda a mezclar? Que quede súper homogéneo, ¿verdad? Que no quede ni un grumito. Que no quede ni un grumito. Sí, porque si lo echamos con grumitos a la olla, nos queda con grumos de café y de maicena del arequipe, ¿verdad? Debemos batir con bastante fuerza hacia las paredes del vaso. Sí. Para que coja consistencia. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el arequipe se puede dejar de varias consistencias. Puede quedar líquido como puede quedar bastante espeso. Recordar que mientras está caliente se ve muy líquido, por lo menos acá se ve muy líquido, pero entiendo yo que cuando se enfría la mezcla toma un poquito más de consistencia, ¿verdad? Listo, entonces luego volvemos a la mezcla principal y agregamos el producto. La verdad a mí me gusta un poco más espeso el arequipe, pero eso es a gusto de cada quien. Yo muy poco como arequipe, pero sí prefiero que sea un poquito líquido. La verdad no me gusta que sea muy espeso. Acá está. No sé si le falta esto. Creo que le falta un poquito. Ahora vamos a devolver y vamos a devolver esta mezcla ya con café y eso, y vamos a revolver nuevamente. Sí, lo prendemos un poco de nuevo el fogón. Fuego bajo. A fuego bajo para poder mezclar por un minuto y luego lo apagamos. Que se pueda integrar toda la mezcla que se hizo con el café y con la maicena junto con la mezcla principal. Fuego bien bajito, porque si no se nos quema. Bueno, hemos terminado nuestra receta de arequipe, espero les haya gustado, espero lo preparen y aparte de pasar un tiempo en familia preparando este arequipe, puedan pasar un tiempo compartiendo acerca de la verdad del Evangelio. Amén, que este sea un tiempo de familia, un tiempo con nuestros seres queridos, donde podamos mostrar el amor de Cristo a través del diálogo haciendo un arequipe. Qué rica receta que nos dejaron Joseph y Suri, delicioso para compartir en familia. Les saludamos, iglesia, nosotros somos el Ministerio de Parejas Vino Nuevo y en esta hora queremos compartir un tema muy especial con ustedes. Mi nombre es Alexander de Rubiela. Y Rubiela de Alexander. Es una característica que hemos aprendido siempre en el ministerio y es importante que en un día como hoy pensemos en cuál es el propósito que tiene el Señor para el matrimonio. Muchas veces en la vida nos preparamos para tantas cosas, para estudiar en la formación en la escuela,
algunos invierten 12 años en la universidad, algunos estudian 5 años para prepararse como profesionales y después de esa formación vemos que también se invierte unos años más en especializarse para tener esa formación. Y para el matrimonio no detenemos o no dedicamos el mismo tiempo para poder entender cuál es el propósito de Dios dentro del matrimonio. Y ahí una serie de pilares, de principios, de fundamentos que Dios estableció desde el principio y estamos desconociendo hoy en día cuáles son, digamos, esos principios por los que debemos caminar nosotros en nuestra relación matrimonial. Y cuando vamos a construir una casa siempre pensamos qué es necesario para construir una vivienda, que necesitamos dinero, necesitamos materiales, un terreno, unos planos para hacer nuestra construcción. Y cuando vamos a construir nuestro matrimonio, no nos detenemos a hacer esa misma planeación, el tiempo que necesita nosotros para poder decir cuáles son los fundamentos y cuáles son los materiales que necesita nuestro matrimonio. Y algunos, en lugar de construir un plano estructurado, vemos que tienen quizás un dibujo como lo realiza un niño de preescolar. Y es importante que entendamos que Dios desde el principio de la creación siempre pensó en el matrimonio. Y en Génesis vemos que toda la historia de la creación inicia con un matrimonio y Dios establece unos principios y unas pautas especiales para que nosotros podamos desarrollar matrimonios que sean fuertes, que sean saludables a la manera de Dios. También la palabra en el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si no involucramos al Señor en medio de nuestro hogar, va a ser difícil que podamos sostenerlo en el tiempo, que podamos tener una edificación que se mantenga, que pueda preservar, defender y valorar también los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Es vana esa edificación si no permitimos que sea Dios el que nos diga cuáles son las herramientas, qué es lo que necesita un matrimonio para que pueda sostenerse en el tiempo y pueda modelar también lo que Dios quiere que nosotros modelemos dentro del hogar. Hoy con mi esposa comentábamos precisamente desde Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, dice la palabra del Señor: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni de ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Y el Señor nos da a nosotros, digamos, unos principios o unos parámetros especiales que debemos atender dentro del matrimonio. Necesitamos dedicar un tiempo especial, necesitamos formarnos también en los principios y entender todo lo que el matrimonio necesita para que pueda estar fortalecido, así como esa estructura, como esa edificación donde vemos que el arquitecto dedica tiempo para establecer los planos, los materiales, los fundamentos con los que va a hacer esa construcción. Asimismo, nosotros también dentro del matrimonio debemos prepararnos, debemos dedicarle tiempo de calidad a nuestra esposa, a nuestros hijos y entender qué es lo que nuestro matrimonio necesita para que pueda sostenerse en el tiempo. La palabra, encontramos diferentes referencias que nos invitan una y otra vez a mantener un matrimonio de la forma como Dios lo ha establecido. Les decía al comienzo que la Biblia comenzó con el matrimonio y debemos entender entonces que el matrimonio es una relación también espiritual, que hay, creo que mi esposa en eso entiende cuántas necesidades desde la psicología se ha identificado que tiene el ser humano en cuanto a necesidad, en cuanto a necesidades económicas, materiales, pero debemos entender que el matrimonio también es una relación espiritual y que implica necesariamente que Dios esté al interior de nuestra relación de pareja. Si dejamos de alimentar nuestra comunión con Dios, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de buscar la presencia de Dios, es difícil que nuestra relación de pareja pueda ser sólida y pueda mantenerse como Dios lo ha establecido también en su palabra. Bueno, y entonces vamos a recordar cuál es el propósito que Dios tiene con el matrimonio. Desde el inicio hemos recordado que el Señor creó el matrimonio como una relación espiritual, mucho más allá que el acompañarse, que el tener intimidad, sino que es importante que
el encuentro de los esposos esté tan cercano como la relación con nuestro Dios. El primer propósito que queremos recordar en esta hora es que el Señor quiere que a través del matrimonio reflejemos su gloria. Es importante que cada vez que pensemos, cuando hemos tomado esta decisión, la gran responsabilidad que tenemos de reflejar eso invisible de Dios en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, porque quizás sea la única o alguna de las pocas cosas que estas personas tienen de parte del Señor. Es la única carta abierta, como en algún momento hemos dicho que somos los cristianos, a través de los cuales ellos pueden leer el significado o comprender la relación con nuestro Dios. Entonces debemos ser ese ejemplo y debemos recordar que en todo momento estamos reflejando la gloria de Dios, lo invisible de nuestro Dios a través de nuestra relación matrimonial. Entonces, si usted no se ha casado, hermano, es soltero, hoy queremos dejarle un tip maravilloso, y es el hecho de que para poder reflejar esa gloria de Dios es necesario que esa relación se componga de dos creyentes, porque así la visión de la vida, las metas, los propósitos, los planes van a ir en vías contrarias. Es importante que cada uno de nosotros, cuando tome la decisión, tengamos esa convicción en el mismo Dios, en el mismo Creador. Es importante que recordemos que esa persona que va a compartir el resto de nuestra vida tenga ese mismo horizonte desde lo espiritual también. Entonces solamente se reflejará la gloria de Dios si hay esa unidad matrimonial, si hay ese acuerdo de buscar también al Señor como ese primer lugar en nuestro corazón, o como ese tercer cordón que también nos abra la palabra en nuestra relación. El segundo propósito del Señor con el matrimonio es el de acompañarnos. Si recordamos el texto de Génesis, cuando el Señor crea el Edén y coloca allí a Adán, yo me imagino, siempre lo he pensado, que era algo maravilloso, sorprendente, algo que de pronto nuestros ojos aún no han visto, ver la majestuosidad de la creación de Dios, que Adán se paseaba por en medio de esos jardines, de ver árboles, frutas, animales, pero en algún momento él vio que estaba solo. Y el Señor fue cuando entendió que era necesario que creara una ayuda idónea para él. Por eso el matrimonio tiene ese propósito de complementarnos, de ser ese complemento, de ser esa compañía, de ser ese apoyo, esa ayuda, de calmar de pronto esa soledad. Y cuando mi esposa hablaba hace un momento de esas necesidades que tenemos los seres humanos, el Señor pensó en el matrimonio como esa capacidad, o esa persona que tuviera esa capacidad de llenar ese vacío de relación. El Señor es un Dios de relaciones, y creó la ayuda idónea para Adán, porque era importante que nos relacionáramos no solo con Dios, sino también con otra persona, que pudiéramos tener ese contacto, esa cercanía, esa compañía, el diálogo. Entonces, damos gracias a nuestro Dios por habernos creados como esa ayuda idónea para ellos. Ahí es importante, hermanos, que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios en este tiempo? Este es un tiempo propicio para que pensemos en eso, cómo nos estamos relacionando con Dios, estamos escuchando la voz de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo cada uno de los preceptos, de los mandamientos, de las instrucciones que Dios nos está dando en este tiempo. Eso es fundamental, que nosotros pensemos y nos concentremos en todo lo que Dios ha establecido para nosotros. Algunos estarán preguntando que su matrimonio no está pasando por el mejor momento. Y la respuesta a esa pregunta es precisamente, la vamos a encontrar en la forma como nos estamos relacionando con Dios. Si nuestra relación con Dios no es la adecuada, tampoco nos vamos a relacionar de una forma adecuada con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Entonces es fundamental que nos podamos detener a pensar en eso, en la importancia de tener una relación adecuada con Dios, y en eso está el misterio del matrimonio. El Señor asimila a la iglesia como su esposa, y así, de la forma como Él la cuida, como Él la ama, como Él tiene una atención especial con su esposa, lo mismo quiere el Señor que nosotros nos relacionemos en medio de nuestro hogar y con nuestros hijos. Y volvemos al punto de la unidad matrimonial, ¿no? Y es el hecho de que somos dos, pero que al unirnos encontramos como ese camino más estrecho cuando nos relacionamos con nuestro Padre. El tercer propósito del que queremos hacer mención el día de hoy es el de fructificarnos, el de
el de procrear y el de generar una familia que también refleje la gloria de Dios. Los hijos son una gran bendición, lo hemos experimentado, tenemos 3 maravillosos hijos y cada uno tiene componentes diferentes y nutren nuestra vida, nutren nuestras emociones, nuestras alegrías. Dejamos una tarea, hay un libro de Gary Chapman de los lenguajes del amor. En pareja lo hemos recomendado mucho, pero también hay un lenguaje del amor de nuestros hijos. Así como nos esforzamos por entender cuál es el primer lenguaje del amor de nuestra esposa, también existe un segundo lenguaje de nuestra pareja. También en nuestros hijos hay ese lenguaje del amor que, como lo hemos estudiado con Gary Chapman, en los 5 lenguajes del amor, nuestros niños también tienen esos 5 lenguajes que es importante que nos detengamos a estudiarlos, a comprender y a entender la forma como ellos se están comunicando también con nosotros. Entonces es maravilloso ver cómo Dios a través de la familia no solo refleja su amor, sino que también quita de nosotros algo que es el egoísmo. Y es entender que estamos, así como lo hemos comprendido en pareja, que estoy en función del otro y en satisfacer sus necesidades. Cuando llegan los hijos, también estamos ahora ambos en pro de crear y de construir en nuestros hijos una identidad, primeramente en Dios, pero también es el hecho de que pensemos cómo vamos a proyectarlos, como esa flecha que es lanzada y que va a llegar mucho más allá que desde el punto en el que nosotros estamos. Entonces, gracias por este espacio, por abrirnos las puertas de su casa. Esperamos de todo corazón que estos temas que estamos desarrollando el día de hoy sean de gran bendición para toda nuestra congregación Casa del Alfarero y esperamos verlos en otra oportunidad. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones, amada Iglesia Casa del Alfarero. Soy Lucy Pabuena y es muy interesante todo lo que hoy hemos aprendido. Realmente como iglesia tenemos mucho por compartir y en esta semana el Ministerio de Intercesión se une para compartir acerca de la oración. Y vamos a estar leyendo un texto en Colosenses 4:2. Nos dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como creyentes en el Señor Jesucristo y en su palabra, es necesario que nosotros perseveremos en buscar el rostro de nuestro Dios a través de la oración. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor y cuando nosotros nos llenamos de Él, estamos llenos de Él, estamos llenos de su gracia. La oración es para el creyente, es para nosotros lo que el alimento es para el cuerpo. Cuando el cuerpo está recibiendo físicamente los nutrientes y todo lo que necesita para un buen desarrollo, todo marcha perfectamente. Pero cuando por alguna razón se llega a presentar un déficit de alimentación, entonces empiezan a ocurrir una serie de eventos en el organismo que son muy perjudiciales para la salud. Por ejemplo, ocurre que cuando una persona no está recibiendo los nutrientes necesarios, se afecta la maduración del sistema nervioso central y ocasionalmente esto va a causar un retraso en el desarrollo mental y en la capacidad motora y el aprendizaje. También puede ocurrir que se altera el crecimiento y se disminuye el rendimiento en la energía que tiene cada persona para poder desarrollar sus actividades diarias y cotidianas. Se produce fatiga, se produce debilidad, tarda mucho en curarse una herida si llegase a tenerse en ese momento y ocurren alteraciones mentales como la confusión y la irritabilidad. Esto ocurre en cuanto al organismo. Es muy parecido cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Entonces hay unos síntomas que son los indicadores de que estamos careciendo de esa oración que nosotros necesitamos para poder desarrollar una vida espiritual acorde con lo que nuestro Dios ha creado para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona que está escasa de oración? Entonces,
puede presentar un proceso de madurez espiritual muy lento o retrasado porque su desarrollo o entendimiento de la palabra de Dios se ve muy afectado. Las personas tienen mucho tiempo de haber creído, pero aún se sienten como si fueran recién convertidos. Hay una enfermedad espiritual en algunos que se manifiesta por el desánimo, el conformismo, la debilidad espiritual, la incapacidad para confiar en Dios en las circunstancias difíciles. Todas estas cosas son indicadores de que la oración está escaseando en nuestra vida. Tenemos muchos hombres que son ejemplos de oración. El ejemplo más relevante que nosotros tenemos es el de Jesús. Cuando allá en Mateo 26, del 36 al 46, encontramos el pasaje de cuando Jesús ora en el monte de Getsemaní. Este es uno de los pasajes más impactantes que tiene las Escrituras. Mire que esta oración que Jesús hizo allá en agonía en el monte Getsemaní fue la última que Jesús hizo con los discípulos, porque de allí en adelante ya solamente le hizo a Pedro una recomendación y luego le dijo a Juan que le encomendaba a su madre. Pero Jesús se fue a orar y los discípulos se quedaron durmiendo mientras Jesús oraba. 3 veces oró Jesús en una terrible agonía y sin embargo ellos dormían. Querido hermano, es el tiempo de que nos levantemos en oración, de que no desmayemos en este desarrollo de esta importante herramienta que nosotros tenemos para afianzar nuestra fe, para caminar firmes en las promesas que nuestro Dios nos ha entregado. Bueno, existen varias clases de oración. La hermana Doralba ahora nos va a ampliar un poco el tema con respecto a las clases de oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos firmes, adelante en el Señor. Muchas gracias, hermana Lucy, a la continuación de este tema tan importante que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a hablar algo muy pequeñito, pero es muy profundo y muy extenso. Nuestra hermana hablaba de la oración. Hoy quiero hablarle sobre el intercesor y su secreto, la dimensión del secreto. La pregunta es, ¿quién puede ser un intercesor? Es algo que tenemos nosotros como hijos de Dios hacernos esa pregunta. Todos podemos ser un intercesor. La Biblia nos enseña que existe un ámbito en donde el Padre Celestial se manifiesta, se comunica con nosotros como hijos. Eso se llama el secreto. Mateo 6:6 habla muy específicamente y es un ejemplo palpable nosotros como hijos a seguir. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero, ¿qué es el aposento? Yo antes pensaba que el aposento era un lugar, pensaba que era un cuarto, pensaba que era algo físico, pero no, sorpresas para mí. El aposento es tu mente, tu corazón. Por eso es que hay que cerrar esas puertas para que no haya ningún altercado, ninguna interrupción, para que el Padre Celestial hable contigo, hable conmigo, hable con sus hijos y te dé la instrucción adecuada. El secreto del Padre es el ámbito, es una atmósfera espiritual, es donde te enseña, donde se revela la verdad. Ese es el lugar de secreto. Ese lugar se transforma para darte ¿qué? Una información donde se le recompensa, como dice la palabra de Dios, que Él te va a recompensar en público. Donde se recompensa ¿qué? Se recompensa conocimiento, sabiduría, inteligencia, amor, misterios. Porque ¿quién da los misterios? El Señor. Entonces Él envía a sus hijos a las profundidades de la oración, como hablaba mi hermana,
Ahí están los misterios de un intercesor. Intercesor, como venía diciendo, eres tú y yo como hijos de Dios. Por eso es que en estos momentos quería compartir con ustedes ese lugar de secreto, ese ámbito espiritual. Tú y yo, siéntase capaz de orar, de interceder. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo lo dejó Jesús. Él dijo que Él nos dejaba el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo mora en mi vida. Esa plenitud, ese conocimiento debe estar dentro de nosotros, porque ese es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es verdad. Es todo lo que Jesús dejó en nuestro ser, en nuestra vida. Tenemos que sentirnos intercesores en la palabra de verdad. Intercesores en la oración eficaz, intercesores con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y con ese secreto que Dios siempre nos ha dejado. Porque ¿quién está en el secreto? Dice, en el secreto está tu Padre, ahí está tu Padre Celestial. En Él es el que te ve lo que tú vas a pedir, lo que tú le vas a hablar. No podemos entrar con una lista porque Él dice, yo soy el que te voy a entrenar. Déjame que yo soy el que te voy a dar el conocimiento para poder ser un intercesor en esa dimensión del secreto. Por eso en esta noche le doy gracias a Dios, porque estos temas son muy importantes, muy relevantes para la iglesia, para todos nosotros como hijos de Dios. Así que, amada iglesia, Casa del Alfarero, terminamos este precioso programa, bellísimo de verdad, una experiencia total, cargado de ¿qué? De bendiciones para ti y para cada uno de nuestros hermanos. Enseñanzas cargadas de muchas experiencias. Seguimos gozándonos con nuestros maestros, el mejor maestro Jesús. Muchas gracias. Dele la oportunidad a otra persona también en live, en Facebook. Gracias a todos por ese apoyo fundamental, ese apoyo de amor en cada uno de nosotros. Muchas gracias y bendiciones.